Muy buenas noches, estimados. Muy buenas noches, estimados estudiantes. De antemano agradecerles igual por la apertura del día de hoy, por de igual forma tener ese tiempo, esa disposición para poder aprender, ya que estos temas que estamos tratando son sumamente importantes. De antemano darles un agradecimiento a cada uno de ustedes y de igual forma esperemos que el día de hoy no tengamos ningún inconveniente y podemos trabajar de una buena forma. Por favor, tratemos de no rayar la pizarra. Yo sé que tal vez para a muchos de ustedes es tal vez complicado tal vez utilizar el Zoom, pero de igual forma tratemos de solo ingresar, escuchar lo que nos vayan a decir y de igual forma no prendamos el micrófono si no nos solicitan, si nos dicen alguna pregunta tenemos el chat o de igual forma tenemos para poder levantar la mano, no compartamos pantalla y tratemos de que, o sea, nos vaya todo bien para que no tengamos ninguna interrupción como el día de ayer y continuemos esta reunión de una mejor forma, ¿ya? Entonces, cualquier cosa estamos pendientes y estimado Alex, vamos a comenzar. De pronto, estimado Alex, no se le escucha. Muy buenas noches con todas y todos. ¿Me confirman, por favor, si logran observar las diapositivas Sí, en sus sí está pantallas? todo correcto. Ajá. Ya, muchas gracias. A ver, en la clase o en el módulo de ayer habíamos observado algunas generalidades de los derechos humanos, habíamos realizado una ubicación histórica, una posible clasificación de los derechos humanos y una distinción entre derechos humanos, derechos fundamentales y derechos constitucionales. El objetivo de la clase o del módulo de hoy es prácticamente abordar la educación como un derecho humano. A ver, ustedes logran observar en la lámina algunos principios de del derecho a la educación. Sin embargo, antes de iniciar con la explicación de los principios de los derechos humanos, del derecho a la educación, es importante por cuestiones metodológicas explicar la estructura de este derecho. Para explicar la estructura del derecho a la educación, me voy a servir de una propuesta aplicada, utilizada, establecida por un autor que se llama Robert Alexi. Robert Alexi dice que todo derecho económico, social o cultural tiene una estructura que se conforma a partir de tres elementos. El derecho a la educación es un derecho económico, social y cultural. Es un derecho de segunda generación. La característica de estos derechos de segunda generación es que requieren la acción positiva del Estado para garantizar su ejercicio. ¿Cuál es la estructura del derecho a la educación? Esta estructura es igual de válida para otros derechos prestacionales o derechos de segunda generación, como el derecho a la salud o el derecho al trabajo. ¿Cuál es la estructura del derecho a la educación? Tres elementos o tres componentes. El primero, debemos comprender que el derecho a la educación tiene un titular, tiene un destinatario y tiene una obligación. Cuando nosotros decimos que el derecho a la educación tiene un titular, yo me refiero a quién es el dueño del derecho. Cuando nosotros respondemos a la pregunta, ¿quién es el dueño del derecho a la educación? Y encontramos una posible respuesta, ese es el titular del derecho. El titular del derecho es el dueño del derecho, el que tiene la capacidad jurídica, legal, el que tiene la posibilidad de gozar de ese derecho o de exigir el cumplimiento y efectivo goce de ese derecho titular. El destinatario del derecho a la educación. ¿Quién es el destinatario del derecho en general? Del derecho a la educación. El destinatario es la persona, sea natural o jurídica, que está obligada a garantizar el ejercicio, en este caso, del derecho a la educación. Titular, destinatario y obligación.
Obligación es el conjunto de actividades que el destinatario, es decir, el ente obligado, tiene que cumplir, tiene que establecer, tiene que, digamos, garantizar. Reemplazando esta fórmula o esta posible tesis de explicación del componente o la estructura del derecho a la educación de titular, entendida como dueño del derecho, destinatario, entendido como la persona obligada a garantizar el derecho, y la obligación, entendido como ese conjunto de actividades que se deben realizar o no se deben realizar para garantizar tal derecho. Vamos reemplazando estas fórmulas o vamos reemplazando estos tres elementos y aterrizando en nuestro ordenamiento jurídico. Tenemos como marco de referencia la Constitución de la República del Ecuador. Nosotros encontramos el desarrollo del derecho a la educación en varios artículos del texto constitucional, pero nos vamos a referir al artículo 26, 27, 28 y 29. Si nosotros revisamos el artículo 26 de la Constitución, en el artículo 26 vamos a encontrar la respuesta frente a la pregunta: ¿quién es el destinatario del derecho a la educación? Destinatario, la persona que se encuentra obligada a garantizar el derecho a la educación. Tanto el artículo 26 de la Constitución nos da la respuesta, al igual que el artículo 3 de la Constitución. El ente obligado, la persona jurídica en este caso, obligada a garantizar el derecho a la educación, es el Estado. La persona jurídica obligada a garantizar el derecho a la educación es el Estado. ¿Quién es el titular del derecho a la educación? La respuesta frente a la pregunta ¿quién es el titular del derecho a la educación? Lo podemos encontrar en el artículo 27 de la Constitución. ¿Quién es el titular? Titular entendida como dueño del derecho. Son los seres humanos. El titular, el dueño del derecho a la educación, son todos los seres humanos. Y finalmente, la obligación o el conjunto de actividades lo podemos encontrar en varios artículos, desde el 27 en adelante. Por ejemplo, son obligaciones del Estado garantizar una educación libre de violencia, democrática, participativa, todo lo que nosotros encontramos en el ordenamiento jurídico, entiendas en este momento la Constitución, son las obligaciones que tiene el Estado respecto del titular o dueño del derecho. Tres elementos del derecho a la educación: titular, es decir, el dueño del derecho; destinatario, la persona obligada a garantizar el derecho; y las obligaciones del conjunto de actividades que la persona obligada, en este caso el Estado, debe hacer o no para garantizar el efectivo goce del derecho a la educación. Esos elementos son importantes a considerar y los vamos a unificar con los principios del derecho a del derecho a la educación. Nosotros encontramos o tomamos como referencia, digamos, los criterios fijados a través de la UNESCO. La UNESCO es parte de la Organización de Naciones Unidas. Y dentro de estas características que ha fijado la UNESCO del derecho a la educación, podemos resaltar tres características o tres principios del derecho a la educación. Eh, Antes digamos, de señalar estos tres principios, me gustaría quedarme un breve momento en la idea de principio. Cuando nosotros hablamos de los principios del derecho a la educación, nos estamos refiriendo a ciertas guías o reglas éticas, guías que dan orientación en la aplicación de unas reglas de carácter jurídico. Cuando nosotros hablamos de principios, entendemos como normas que guían la aplicación de las reglas. ¿Cuáles son estos principios del derecho a la educación? Tres principios que podemos recoger y resaltar dentro de múltiples principios, obviamente. El principio de no discriminación. Este principio de no discriminación inclusive es un principio transversal que, que recoge, atraviesa por todo el ordenamiento jurídico. La no discriminación como principio se encuentra recogido en el artículo 11, número 2 de la Constitución,
y se encuentra también reconocido como derecho en el artículo 66, número 4. Otro principio del derecho a la educación, el principio de igualdad de oportunidades. ¿Qué implica el principio de igualdad de oportunidades? Que todos los titulares, todas las personas dueñas del derecho a la educación deben encontrarse en igualdad de posibilidades y en igualdad de trato en la esfera educativa. Y un tercer principio, el principio de solidaridad. Esta solidaridad dentro del derecho a la educación debe ser comprendida como una solidaridad de naturaleza o de carácter intelectual y moral respecto de la humanidad, de la sociedad, de la humanidad. Esos son unos principios que nosotros podemos recoger del derecho a la educación. En la siguiente lámina, nosotros vamos a encontrar las características del derecho a la educación. Estas características han sido desarrolladas por la doctrina y posteriormente recogido por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Solamente por recordar dónde se encuentra ubicado el derecho a la educación dentro de los instrumentos internacionales de derechos humanos, podemos citar la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También encontramos el derecho a la educación en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y un tercer instrumento que nos es útil en este módulo es la observación general 13ª del Comité para la interpretación del Protocolo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En estos instrumentos internacionales se recoge el derecho a la educación, se recoge y se lo desarrolla el derecho a la educación. Y específicamente en la observación general 13ª del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vamos a encontrar las características del derecho a la educación. A estas características también se las conoce como dimensiones del derecho a la educación. Otros autores las señalan como elementos del derecho a la educación. Pueden ser entendidas como características del derecho, elementos del derecho a la educación o dimensiones del derecho a la educación. ¿Cuáles son estas dimensiones del derecho a la educación? Son 4 las dimensiones. La primera dimensión es la de disponibilidad, la segunda dimensión, accesibilidad, la tercera dimensión, aceptabilidad y la cuarta dimensión, adaptabilidad. ¿Qué nos dice la observación general 13ª del comité respecto de la característica de la disponibilidad? La disponibilidad también puede ser comprendida como la cobertura que realiza digamos, que el Estado ofrece para garantizar el derecho. La disponibilidad, en otras palabras, es entendido como el número de instituciones y los programas de enseñanza. Tanto las instituciones deben ser suficientes y los programas de enseñanza deben responder a las diversidades, a todos los fenómenos, espacios, a todas las características. Disponibilidad, número suficiente de instituciones y también variedad en los programas de enseñanza. Una segunda característica o la segunda característica del derecho a la educación es la accesibilidad. La accesibilidad del derecho a la educación es entendida como la posibilidad de ingresar al sistema de educación, al sistema educativo. Y esta
accesibilidad garantiza el ingreso sin discriminación. No solamente, digamos, garantiza el acceso sin discriminación. Y la propia observación general 13ª nos manifiesta que se debe tratar de erradicar, eliminar diferentes formas de discriminación. Discriminación material, discriminación económica y otros tipos de barreras que podrían convertirse en restricciones arbitrarias y también ilegítimas para acceder al derecho a la educación. Otra característica del derecho a la educación es la accesibilidad del derecho. La aceptabilidad del derecho. La aceptabilidad del derecho se refiere a que el sistema educativo debe tener tanto el contenido y los métodos pedagógicos deben ser pertinentes y de calidad. Deben ser pertinentes y de calidad. Una cuarta característica del derecho a la educación la encontramos obviamente en la observación general 13ª y es la adaptabilidad del derecho a la educación. Recuerden, estas cuatro dimensiones se encuentran en la observación general 13ª. Observación general 13ª. La cuarta característica, la adaptabilidad del derecho a la educación. ¿Qué significa la adaptabilidad? Que el sistema educativo, tanto los contenidos, los programas, las instituciones, los planes y programas pedagógicos deben ser flexibles y deben responder a las necesidades. Recuerden que la sociedad es dinámica, en consecuencia, van apareciendo un sinnúmero de nuevas características y particularidades que deben ser atendidas. Sobre la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho, la Corte Constitucional también se ha pronunciado. Existe una sentencia de la Corte Constitucional que fue materia de discusión, debate, crítica, varias posiciones. Y es la sentencia 95-18-EP/o/24. En esta sentencia se desarrollan los criterios, digamos, ya se aterrizan estos criterios en la realidad nacional de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad del derecho. Les recomiendo que puedan, para comprender cómo funciona la adaptabilidad y la aceptabilidad del derecho a la educación, es recomendable que podamos revisar esta sentencia de la Corte Constitucional y adicional también revisar los criterios fijados en la observación general 13ª del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para ir cerrando este apartado, podemos concluir señalando que la educación es un derecho humano. Este derecho se encuentra recogido en varios instrumentos internacionales: Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 13ª y la sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional. El derecho a la educación tiene cuatro características que también se conocen como dimensiones o elementos del derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del derecho a la educación.
Estas cuatro características guardan relación entre sí. No pueden ser entendidas de forma aislada, sino que guardan relación entre sí. El derecho a la educación es un derecho que se garantiza a través de la acción estatal. Nosotros podemos observar en la Constitución de la República que se han creado dos grandes sistemas para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Por un lado tenemos el Sistema Nacional de Educación y por otra parte el Sistema de Educación Superior. El Sistema Nacional de Educación es el que nos corresponde en este momento. Digamos, el Sistema Nacional de Educación comprende educación inicial, educación básica y bachillerato. Y se encuentra regulado, o el órgano rector de este Sistema Nacional de Educación es el Ministerio de Educación. Para que el derecho a la educación y las cuatro características del derecho a la educación puedan desarrollarse de forma adecuada, se requiere la intervención o la acción positiva del Estado a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, planes y programas, número suficiente de instituciones educativas, se requiere también un número suficiente de profesores, se requiere que los profesores gocen de estabilidad laboral. Adicional, se requiere que la remuneración de los docentes les permita destinar todo su esfuerzo intelectual y físico a las actividades de la docencia. Necesitamos de igual manera que los espacios educativos sean libres de violencia. Se requiere de igual manera que los procesos de participación en las instituciones educativas sean construidos de forma democrática. Necesitamos un conjunto de actividades, un catálogo de requisitos para garantizar de forma adecuada el derecho a la educación. Como conclusiones de este apartado, podemos señalar que los derechos humanos y el derecho a la educación son elementos estructurales para una sociedad equitativa, democrática y justa. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el derecho a la educación es un derecho medio. ¿Qué significa? Es un derecho a través del cual se pueden garantizar el ejercicio de otros derechos. Recordemos que la educación es un derecho que al ser ejercitado de forma adecuada te permite también acceder a espacios de ascenso social. Eso significa, por ejemplo, profesionalizarse, a través de la profesionalización, garantizar mejores condiciones materiales de vida y a través de mejores condiciones materiales de vida de forma, digamos, de forma adecuada también se puede ejercitar otros derechos. En consecuencia, el derecho a la educación es un derecho medio, es un derecho que nos permite garantizar y acceder a otros derechos. Y finalmente, como otra conclusión, la conclusión final, el dueño del derecho a la educación son todos los seres humanos, sin discriminación alguna. El ente obligado de garantizar el ejercicio de este derecho es el Estado.